En dos temas más, hermanos, bueno, después de dos temas más que vamos a ver, que ahorita ya estaremos viendo la primera mitad del módulo 1. Si todavía no, si sus hojitas que les diga acerca del temario, yo les recomiendo que las vaya trayendo y que vayamos tachando ahí los temas que hemos visto, o incluso si no la tiene, dígame al final y el domingo le puedo traer un juego de esas hojitas. Vamos, después de terminar otros dos temas más, vamos a ver un repaso completo de todo lo que hemos visto hasta este punto. Como yo les dije, hermano, para mí es muy importante que podamos comprender estos temas. Si hay algo donde nos hemos quedado un poquito estancados, bueno, en esto vamos a seguir ahí leyendo y seguir estudiando sobre ese tema. Como saben, hermanos, estamos viendo ahorita en este módulo la base central de todo lo que significa una reforma, ya sea en nuestra iglesia, en nuestra vida, y es la piedad. La piedad, hermano, está arraigado en el cristiano, en su mente, en su corazón, en cada uno de sus miembros. Para el creyente, hermano, para el creyente verdadero, vivir de una manera piadosa no solamente significa un estándar de vida, sino que es la esencia de su cristianismo. Él ha sido regenerado, él ha sido llamado a una vida santa que glorifique al Señor en todo aspecto de su vida. Más adelante, como ven en las hojitas que les habíamos dado, vamos a ver, hermano, cómo es la práctica de la piedad en la vida del creyente, que va desde la forma en la que adoramos al Señor, la forma en la que nos comportamos en la iglesia, la oración, la comunión, todo eso, hermano, implica la piedad. El creyente verdadero, hermano, sabe que esa piedad importa desde lo privado hasta lo público. El creyente verdadero, hermano, no se preocupa solamente por aquello que la gente pudiera mirar externamente, sino que el énfasis diario que tenemos los cristianos es: Dios me está viendo. Yo no hago las cosas por apariencia, yo hago las cosas porque mi Señor me está mirando. Entonces, hermano, el cristiano sabe que ahora tenemos una naturaleza nueva, y esa naturaleza nos impide hacer, pensar aquello que es contrario contra los mandamientos del Señor. Esa unión que hemos tenido con Cristo nos hace vivir de esa manera piadosa. Y a manera de resumen, hermano, vamos a estar viendo, para entrar al tema de la participación, de la comunión y participación en Cristo. Vamos a ver ahorita, hermano, un breve resumen para aquellos que no hayan venido de la triple unión que tenemos en Cristo. Recuerde, hermano, que la unión con Cristo es una unión, no que son tres uniones, sino es una sola unión manifestada en tres etapas. Tú y yo estamos unidos a Cristo. ¿Tú crees eso, hermano? Estamos unidos a Cristo, todo nuestro ser está unido a Cristo. Y los reformadores, hermano, manifestaban esta enseñanza de la unión, de la triple unión en Cristo, en estas tres etapas. La primera, hermano, es la unión con Cristo desde la eternidad. Esta unión con Cristo desde la eternidad nos enseña que los creyentes verdaderos estamos unidos a nuestro Salvador. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. ¿Y qué es esto, hermano? El Padre decidió salvarnos y elegirnos desde antes de la fundación del mundo, pero ¿en quién eligió salvarnos? En Cristo. Entonces, hermano, nuestra salvación estaba asegurada ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Estábamos unidos a Cristo desde ahí. ¿Cuál es la cita que nosotros debemos de ver para considerar esto? Efesios 1:3-6, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes ¿de dónde? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta elección y propósito fue manifestada desde la eternidad, en amor, habiéndonos otra vez predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio ¿de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos ¿en dónde? En el amado, en Cristo. Entonces, esto debemos de entender, que nuestra unión
comienza desde la eternidad, cuando el Padre decide salvarnos y escogernos en Cristo, hermano. Después, hermano, tenemos la unión con Cristo, que es de forma histórica o histórico-redentora. Y esto es, hermano, que cuando nuestro Señor Jesucristo entra en la historia humana, se encarna en su encarnación, Cristo nos llevaba consigo. ¿Qué quiere decir? Él por poder salvarnos tuvo que encarnarse. La segunda persona de la Trinidad vino a este mundo, se encarna, vive la vida como nosotros como seres humanos, pero sin pecado, y entonces Él muere en la cruz del Calvario y resucita. En otras palabras, hermano, Cristo tuvo que encarnarse, vivir una vida perfecta, morir, resucitar, para abrir y hacer posible el camino de la salvación. Si esta unión con Cristo no hubiese sido hecha, hermano, entonces ninguno de nosotros sería salvo. ¿Por qué? Porque el Cordero sin mancha no habría venido a este mundo, no habría vivido una vida perfecta sin pecado, no habría muerto para pagar nuestra deuda, ni habría resucitado para conseguir que sus hijos fuesen resucitados. Para que entendamos mejor esto, hermano, en Romanos 8, 18 al 19 y en Colosenses 3, 1 al 4, vemos esto, hermano. Dice aquí el apóstol Pablo: así que, como por la transgresión de uno, ¿quién era ese uno, hermano? Adán. Vino la condenación a todos los hombres. ¿Tú y yo estábamos condenados en Adán, hermano? Sí, estábamos condenados y destinados a un castigo eterno en Adán. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién es ese uno? Jesucristo, hermano. Ese uno es Jesucristo. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, los muchos, todos nosotros en Cristo, todos los seres humanos, fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, y otra vez, ¿quién es ese uno? Cristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Tú eres parte de esos muchos, hermano? Yo también soy parte de esos muchos. Nosotros, hermano, Adán peca y entonces todo el linaje de muerte de Adán pasa a nosotros automáticamente. Pero viene el Cordero sin mancha, se encarna, vive una vida perfecta y hace posible que nosotros pudiésemos ser salvados. Porque Él vivió como los seres humanos, pero sin pecado. Muere y resucita. Después dice Pablo también en Romanos 5, 18 y 19. Romanos 5, 18 y 19. Y la siguiente cita, Colosenses 3, 1 al 4, dice: si pues habéis resucitado, ¿con quién? Y otra vez, toda la doctrina, hermano, que hace Pablo, todo el énfasis que hace Pablo, es siempre, hermano, acerca de la unión que tenemos en Cristo. Esto es algo, hermano, que los creyentes debemos de pensar y meditar. Yo cuando estaba haciendo este estudio pensaba y decía, bueno, el creyente verdadero sabe que está unido a Cristo, sabe que es salvo por medio de Él, sabe, pero no entendemos muchas veces cómo es que esto fue orquestado por el Padre. Y a través de estos textos y profundizando en esto, hermano, nosotros podemos ver más y más la gloria de nuestro Señor en la salvación del creyente. Dice Pablo aquí en Colosenses 3, 1 al 4, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué dice Pablo aquí? Que ahora el creyente verdadero que ha muerto a su pecado es resucitado. ¿En quién? En Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, ¿nosotros hubiésemos resucitado, hermanos? No. El pecado aún estaríamos bajo su dominio. Entonces dice Pablo que el creyente que ha resucitado con Cristo tiene que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis, ¿qué? ¿Qué hicimos? ¿Y vuestra vida ahora dónde está? En Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ¿qué va a pasar con nosotros? Vosotros también seréis manifestados, ¿en dónde?
Y esto es gracias a esa encarnación de Cristo, a esa vida perfecta, a esa muerte de Cristo y a su resurrección. Cristo tuvo que venir a este mundo para hacer posible la salvación para nosotros. Y por último, hermano, tenemos la unión mística con Cristo. Como dije, hermano, este nombre se le da por el simple hecho, hermano, que la unión mística con Cristo es incomprensible para la mente humana. Entre uno más profundiza cómo es que en el momento de creer en Cristo, su vida, sus acciones son imputadas a mi vida, es algo sobrenatural, hermano. Porque cada día, hermano, nosotros al creer en Cristo, cuando ese Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio, creemos en Él, en ese momento nosotros somos unidos a Cristo. ¿Y sabe qué cosa es tan bien impresionante, hermano? Que a medida que va pasando el tiempo en nuestra vida de cristiano, cada día nos vamos haciendo uno con Cristo. Nuestros pensamientos se van haciendo hacia los de Él, nuestras voluntades, nuestros deseos. Cada día el cristiano va pareciéndose más a su Salvador. Cada día vamos siendo uno con Cristo. Yo les preguntaba la vez pasada, ¿tú eres el mismo? ¿Tú eres la misma persona que cuando te arrepentiste? Todo creyente va creciendo en Cristo, hermano. Un creyente que dice, bueno, hace 10 años decía groserías y 10 años después vuelve a decir groserías, es inconcebible. Entonces, tú ni siquiera estás unido a Cristo. Entonces, este nombre, como dije, hermano, se le da porque es incomprensible para la mente humana. Esta unión mística con Cristo es hecha por el Espíritu Santo, y es esta unión, hermano, que cuando creemos en Él, en nuestro Señor, obtenemos a Cristo mismo, somos injertados en la vid y nosotros nos hacemos sus pámpanos. A través de esta unión, hermano, con Cristo, somos hechos partícipes de sus riquezas, de su vida perfecta, partícipes de su justicia, y aún, como dije, cada día que pasa nos vamos haciendo uno con Cristo. Ahora, ¿cómo es que esta unión en Cristo podemos explicarla? Yo les había dicho o dado el ejemplo de un niño que va a ser adoptado. Este niño está en una casa de adopción y un hombre va a verlo y le dice que va a ser su padre. Ese señor ha elegido a ese niño como su hijo, ¿cierto o no? Lo ha elegido como su hijo, pero no solamente es eso, sino que este hombre, hermano, tiene la riqueza, tiene las posibilidades para poder mantener al niño, darle buena educación, solventar todos sus gastos y que este niño crezca bien, hace posible su desarrollo. Pero ¿qué falta para que este niño sea su hijo legalmente? Que se firmen los papeles que aseguren esa adopción. Bueno, hermano, en el momento que firman esos papeles de adopción, ese niño adquiere todos y cada uno de los derechos que como hijo ahora tiene en ese hombre. Eso, hermano, es una explicación de la unión que tenemos en Cristo. Fuimos elegidos desde la eternidad. Cristo hace posible esa salvación y en el momento que creemos en Cristo, gracias al Espíritu Santo, esa unión es completamente sellada. Si tú has experimentado esta unión triple en Cristo, tu alma, tu eternidad está segura, hermano. Está segura tu salvación. Y ahora, ¿con qué cita nosotros podemos ver esto de la unión con Cristo y de los beneficios que tenemos? Bueno, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1, 3 al 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cristo hace posible eso. ¿Y qué nos da? Por medio de las cuales nos ha dado. Y esto es un sentido de pertenencia. Ya nos pertenecen preciosas y grandísimas, ¿qué? Y estas promesas son para los hijos de Dios, aquellos que están unidos en Cristo. Para que por ellas llegases a 6 participantes ¿de qué naturaleza, hermano? De la naturaleza divina. Si tú hoy tienes la mente de Cristo, piensas como Cristo, eres como y vas siendo cada día como Cristo, hermano, esto es algo muy, muy glorioso.
Apenas, hermano, ayer me pasaba algo, estaba con un chavo y yo le había vendido un aparatito. Y yo le había dicho, no, está muy bien este aparato y todo, y voy caminando, ya se lo había vendido, y de repente me acuerdo, creo que está mal de esto. Hermano, yo no, por un momento dije, pues ya me voy y ya no le digo nada, pero mi ser, hermano, estaba, regresa y dile, regresa y dile, regresa y dile, regresa y dile. ¿Usted cree que en algún momento mi conciencia, ese nuevo entendimiento que me ha dado Cristo, iba a estar tranquilo? No. Ya llegué con el chavo, le dije y dijo, sí, como ni le importó. A lo mejor para él no era nada, pero para un hijo de Dios, aún la más pequeña cosa importa. Para el cristiano ya tenemos esa mente de Cristo, ya tenemos esa naturaleza, porque Cristo nos las ha dado. Entonces el creyente verdadero ahora huye de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice Gálatas 2:20, ¿qué pasa en el creyente que está unido a Cristo? Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ahora como vivimos los cristianos, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, ahora, hermano, en ese punto vamos a entrar a la comunión y la participación, que como saben, hermano, esta comunión es con Cristo y la participación de los beneficios de Cristo. Cuando nosotros vemos esto, hermano, podemos entender dos cosas, hermano. Si yo le hago una pregunta, hermano, la regeneración es un beneficio adquirido del creyente por Cristo, ¿sí o no? Sí. Si tú fuiste elegido en Cristo desde la eternidad, el beneficio que obtienes por esa unión con Cristo es que el creyente verdadero va a ser regenerado. En algún momento de su vida el Señor lo llamará. Vamos a leer, hermano, que todo inicia, como dijimos, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, en Colosenses 1:15 al 18, dice lo siguiente acerca de nuestro Señor. Y vamos que aquí habla desde la creación del mundo hasta la iglesia, los creyentes. Dice Pablo, Él es Cristo, la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Porque en Él, en Cristo, hermano, otra vez, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, por medio de Cristo y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, ¿en quién subsisten, hermano? En Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién es este? ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia, y Cristo es nuestra cabeza. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es la cabeza de todo el cuerpo. Dime algo, hermano, si tú no tuvieras cabeza, ¿tu cuerpo funcionaría? No, hermano, no funcionaría. Cristo hace posible que el creyente pueda moverse, pueda vivir para su gloria, pueda pensar para su gloria, pueda hacer todo para la gloria del Señor. Y hermano, en este énfasis es donde esta doctrina de la comunión con Cristo, que no solamente se refiere a la comunión que tú y yo tenemos con Él mediante la oración, mediante meditar su palabra, sino que esta comunión con Cristo existe desde la eternidad, como vimos, hermano. El diccionario, hermano, define la palabra comunión como la unión de dos o más cosas en lo que tienen en común. De este modo, hermano, entonces nosotros podemos entender que los cristianos tenemos una unión en común con Cristo. ¿Cuál es esa unión en común? Bueno, que Él es el Salvador y nosotros somos las personas que Él ha salvado. Eso es lo que nos une a Cristo. Y ahora, una pregunta. ¿Por qué es tan importante este tema? Bueno, tanto en la comunión, hermano, y la participación son temas que van de la mano. Como dije, hermano, la comunión tenemos que entenderla como aquello que nos une a Cristo.
¿Tú eres alguien que necesitaba de un Salvador? Sí, eso es lo que nos une a Cristo, necesitar a ese Salvador. Mientras que la participación es aquellos beneficios, y otra vez hermano, son aquellos beneficios de los cuales los cristianos participamos gracias a Cristo. ¿Cuál es uno de esos beneficios? Como dije, la regeneración. Pero ahorita vamos a ver más beneficios que tenemos gracias a esa comunión con Cristo desde la eternidad y que va a estar hasta el día que estemos glorificados. Siempre el creyente tendrá esa comunión con Cristo. Ahora, ¿por qué? Si yo te pregunto a ti, hermano, ¿por qué fuiste regenerado? ¿Por qué tienes fe? ¿Por qué fuiste justificado? ¿Por qué eres santificado? ¿Cuál es tu respuesta, hermano? ¿Por qué pasa esto en tu vida? Otra vez, ¿por qué tú fuiste regenerado? ¿Por qué tú tienes fe? ¿Por qué eres justificado? ¿Por qué eres santificado? ¿Qué me podría responder qué podría responder a una persona si te pregunta eso, hermano? Sin que vea, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque Dios pensó en nosotros antes de la fundación del mundo y el sacrificio de Cristo. ¿Alguien más, hermano? ¿Alguien más? ¿Por qué? Porque fuimos predestinados en Él. ¿Qué más? ¿Vero? Es un hecho, el proceso del creyente, de la vida del creyente. Y aquí nosotros vemos, hermano, en esto, todas las respuestas fueron correctas, hermano, porque fuimos predestinados en Cristo, porque fuimos unidos a Cristo a través de la fe, porque ese es el proceso de la vida del creyente, bueno, de la historia del creyente, porque nuestra historia viene desde la eternidad al ser elegidos en Cristo, porque toda acción, hermano, en beneficio nuestro de parte de Dios, es decir, todos los beneficios de Dios para con nosotros en relación a la salvación y la santificación, todo beneficio se origina en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo. En el texto que puse aquí, hermano, de 2 de Timoteo 1:8 al 10, Pablo le manifiesta varias cosas a Timoteo. Esta, hermano, era la última carta que escribió Pablo antes de morir, y cuando nosotros leemos esta carta, nosotros notamos a un Pablo maduro, a un Pablo que está a punto de morir y que se despide de Timoteo, pero que Pablo, hermano, en estos últimos momentos, en vez de tener un sentido pesimista, lo que hace es llenar de ánimo a Timoteo y decirle todas las instrucciones que él tiene que seguir, no solamente para guiar a una iglesia, sino para que Timoteo pueda vivir la vida cristiana. Pablo le dice aquí a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Qué quiere decir Timoteo? Sigue adelante, sigue en el camino del Señor, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences de las verdades bíblicas, ni de mí preso suyo, sino le dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y aquí hay algo bien interesante. Pablo le dice, quien nos salvó y llamó. Y aquí esta palabra, hermano, salvó, viene en un tiempo verbal griego, hermano, en una forma donde precede una acción. Y aquí nosotros vemos que Pablo no está refiriéndose a una salvación cuando nosotros creímos en Cristo. Pablo aquí le dice, quien nos salvó. ¿Desde cuándo fuiste salvado tú, hermano? Desde la eternidad. Y dice Pablo después, y llamó con llamamiento santo. Lo primero es que tú y yo fuimos salvados desde la eternidad, pero esa salvación vino a tomar la eficacia cuando nosotros creemos en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario y su resurrección. Entonces, Pablo dice aquí, quien nos salvó y llamó ¿con qué? Con llamamiento santo, y no conforme a nuestras obras. ¿Fuiste salvo por obras, hermano? Y aquí nosotros vamos a ver esto. Primero, entonces, vemos que Pablo le dice a Timoteo que no se avergüence
de dar testimonio del Evangelio, ni de Pablo que estaba preso, sino que él participe todos los días en las aflicciones por el poder del Evangelio de Dios. Y habla que este Evangelio tiene eficacia en que Cristo nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, y que esta obra fue no por nuestras obras. Tú y yo fuimos salvados no por obras de justicia que hubiésemos hecho, no por obras, hermano. Dice Efesios, para que nadie se gloríe. Dice después, sino que nosotros fuimos salvados y fuimos llamados según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada otra vez. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Y ahí vea a partir de dónde. ¿Antes qué? Del tiempo de los siglos. Este plan, hermano, venía orquestado desde la eternidad. Desde la eternidad, el Padre había decretado que este plan tuviera esa forma y esa eficacia. Pero ahora que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, y aquí dice que ahora vino a ser manifestada esa salvación para nosotros, el cual, ¿qué hizo Cristo, hermano? Fuerte, lea. El cual, ¿qué? Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio. Tú y yo fuimos salvados en Cristo desde la eternidad. Y aquí nosotros vemos esta doctrina, hermano, de la comunión con Cristo y la participación con Cristo. ¿Dónde nosotros podemos ver la comunión con Cristo? Bueno, que fuimos elegidos en Él, fuimos unidos a Él desde la eternidad. Entonces, ahora sí, entendiendo el texto o leyendo el texto que meditamos, que leímos al principio, acompáñenme por favor a ese texto de Romanos 8, 29 al 30, y aquí vamos a dar un poquito de énfasis a qué nos referimos con esta doctrina de la comunión y participación en Cristo. Como dije, hermano, entendamos la comunión como la unión en común con Cristo, donde Él es el Salvador y nosotros a quienes salva. Y la participación, los beneficios de esa comunión, hermano. Tú y yo tenemos esos beneficios. Pablo aquí, hermano, hablando a los cristianos de la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo y de que nada nos va a poder separar de Él, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados. Antes de esos textos manifiesta esto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? ¿Y este propósito desde dónde estaba? Desde la eternidad, hermano, desde la eternidad. Porque a los que antes conoció, y aquí se refiere a una elección, a los que antes eligió, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, vamos a ver ahora sí cómo podemos ver esta doctrina bajo este texto. Creo que la siguiente diapositiva vamos a explicar la comunión. Pablo, al inicio del capítulo 8, no en estos versículos, menciona la siguiente frase: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Al inicio del capítulo 8, Pablo dice eso. Y entonces nosotros vemos, hermano, en la primera parte del versículo, que existe una unión con nuestro Señor Jesucristo, porque Pablo dice, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados, porque a los que antes conoció. Como les dije, hermano, de acuerdo a lo que nosotros habíamos visto en la unión desde la eternidad, nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para que tarde o temprano fuésemos llamados. Entonces, hermano, esto, hermano, se refiere a la acción de que Cristo, hermano, elige a personas particulares como tú y como yo, y esa elección es en nuestro Señor. Esto es la comunión que existe desde la eternidad, que tú y yo, hermano, fuimos elegidos y unidos a Cristo. En esto nosotros tenemos esa comunión con Él. Pero entonces, hermano, cuando nosotros entramos al tema de la participación, y otra vez me refiero a la participación de los beneficios de Cristo, entonces este tema
toma mucho más peso. Por ejemplo, nosotros en el versículo que leímos de Romanos, vemos varios beneficios que tenemos los creyentes en Cristo. Y el primero, hermano, es que, como dice el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos, ¿qué? Otra vez, vamos a leerlo fuerte. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen, ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo. Tenemos ahí un beneficio. Nosotros los creyentes en Cristo vamos a ser hechos conformes a la imagen de Cristo. ¿Tú estás siendo hecho conforme a su imagen cada día, hermano? Sí. Sí está siendo conforme a su imagen. Esto, hermano, es tener la vida de Cristo en nosotros, o lo que se conoce como la santificación. Tú y yo, hermano, cada día nos vamos santificando más y más y más en Cristo. Donde los creyentes que hemos sido elegidos en Cristo somos salvados y nuestra vida cada día se va haciendo cada día como la de Cristo, hermano. Como dije, cada día tenemos más sus pensamientos, más su vida. Cada día, hermano, y esto es de verdad glorioso, nos vamos haciendo uno con Cristo. Nuestra vida cada día va a ir creciendo en piedad en la vida del creyente. Después tenemos otro beneficio, y es que vemos que Pablo en el versículo 30 dice que a aquellos que predestinó, aquellos que tenemos esa comunión, fuimos unidos a Cristo, a esas personas el Señor llamó. ¿A través de quién fuimos llamados? Del Espíritu Santo. Todos aquellos, hermano, que fuimos elegidos en Cristo, o todos los que fueron llamados en Cristo, todos los que fueron elegidos en Cristo, perdón, todas las personas, hermano, van a ser llamadas por el Espíritu Santo y participamos de este llamamiento eficaz gracias a que fuimos elegidos en Cristo, hermano. Por eso tenemos el beneficio de ser llamados. Así que, hermano, cuando a ti alguien te predicaba, hermano, y tú creíste en las palabras que decía esta persona al predicarte el evangelio, hermano, no es porque en ese momento tu intelecto haya cambiado y hayas dicho, bueno, como que lo que me dice esta persona, como que creo que está bien. No, hermano. Dios desde la eternidad mandó a que esta persona te predicara el día que te predicó, a que tu entendimiento fuera abierto en ese momento y que fueras llamado al camino de la salvación. Este beneficio tú y yo lo tuvimos gracias a nuestra unión con Cristo. También después de eso, el apóstol Pablo dice otra cosa más, dice, a estos también, ¿qué? Justificó. Entonces tenemos primero que fuimos predestinados para ser hechos a la imagen de Cristo, después nosotros fuimos llamados en Cristo y ahora nosotros somos justificados por la fe, ¿en quién? En Cristo. Dice aquí, cuando nosotros somos llamados y tenemos comunión efectiva en Cristo a través de la fe en su vida, muerte y resurrección, nuestras obras son puestas como deuda saldada, es decir, como si nunca hubiésemos pecado. Nunca hubiésemos pecado. Pues aquel que nos salvó también hace que seamos declarados inocentes delante del Dios Todopoderoso. Acompáñeme a Romanos 5 para ver un poquito más de los beneficios del resultado de la justificación, hermano. Y créame, hermano, que esto, aunque ahorita, como dije, hermano, tiene un contenido teológico o son enseñanzas pesadas de alguna manera, hermano. Cuando entendemos esto, hermano, nuestra oración cambia, nuestra comunión con Cristo cambia, porque ahora vemos las cosas de manera diferente, hermano. Sabemos que aquel, hermano, Dios, que contra Él pecamos, le ofendimos, antes incluso que cometiéramos esas horribles cosas contra Él, Él ya nos había amado y nos había elegido en Cristo. Y no solamente nos había elegido en Cristo, sino que todavía, hermano, en esa elección, en amor, nos da beneficios que no merecemos. Ni tú ni yo, hermano, merecemos ser hechos a la imagen de Cristo, ni ser llamados, ni ser justificados, ni nada. Lo que tú y yo merecemos es el infierno. Pero gracias a Cristo, hermano, hoy podemos disfrutar de estos beneficios, hermano.
Tú puedes santificarte gracias a Cristo, fuiste llamado gracias a Cristo, eres justificado gracias a Cristo y vas a ser glorificado gracias a Cristo. Todo es por Él. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, ¿tenemos qué? Eso es la justicia, hermano. Que ahora el Dios eterno contra el que pecamos, ahora nos ve con buenos ojos, hermano. Gracias a Cristo, por medio, otra vez Pablo dice, por medio de Cristo. Entonces, después de eso, hermano, regresemos al texto que estábamos viendo en Romanos. Y aquí vemos que el apóstol Pablo toma esta escalera de la vida, de la historia del creyente, donde fuimos predestinados, llamados, justificados, y después Pablo dice que a estos que fuimos llamados, a estas personas también nosotros, ¿qué vamos a hacer? Léalo fuerte, glorificados, hermano. ¿Te molesta cómo eres a veces? ¿Te molestan los pensamientos que tienes? ¿Las luchas que tienes? Hermano, en Cristo nuestra vida ahora tiene un sentido. Sin embargo, Pablo también decía, miserable de mí. Pablo decía que a pesar de que él tenía muchos beneficios, y vaya que Pablo era una persona santa de verdad, él luchaba a diario con este cuerpo de muerte, hermano, donde nuestros miembros quieren hacer lo malo, hermano, todos los días. Y aún este beneficio es glorioso porque nosotros, hermano, va a llegar el día donde no habrá tribulación, dolor y ya no estará nuestro pecado ahí. Seremos perfectos, hermano. Yo siempre he pensado, mucha gente dice, es que la palabra perfección no existe. Y sí, en esta tierra no existe, hermano. No hay nada perfecto, hermano, nada perfecto. Pero en Cristo sí hay perfección, hermano. Y esa glorificación que tú y yo vamos a tener en Él es algo glorioso. Y de hecho es algo muy importante, hermano, que aquí, hermano, en estos textos que Pablo menciona, para nuestro Señor la obra completa ya está hecha. Para nuestro Señor ya estamos glorificados, hermano. Ya llegamos al final del camino. Aunque para nosotros sea difícil, hermano, para Él ya está hecho en Cristo. Otro de los beneficios, como puse aquí, de los cuales participamos los creyentes, o participaremos en ese sentido para nosotros, es de la glorificación en Cristo. Nuestra unión con Él hizo posible aspirar a esta manifestación de gloria en nosotros. Pues aquellos, como dice el texto, que fueron predestinados, también disfrutarán del beneficio grandioso de la glorificación. Vamos a ser glorificados. Y por último, hermano, en esto vamos a ver cómo podemos ver la comunión y la participación de forma práctica. La manera de nuestra comunión con Cristo es desde la eternidad y también gracias al Espíritu Santo que nos debe llevar a una vida de dependencia todos los días en Cristo y que así nosotros llevemos más fruto. Nuestra vida piadosa se encuentra únicamente en su vida, muerte y resurrección. Hermano, si a ti te han dado todas las herramientas para glorificar al Señor, te hago una pregunta, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué entonces no podemos vivir una vida piadosa de verdad, si ya se nos ha sido dado todo? Hermano, fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo. Cristo abría el camino para que fuese posible esa salvación. Y ya el Espíritu Santo te ha dado la fe para creer en Él. Nos ha sido dado todo. ¿Qué falta entonces? Bueno, diligencia en permanecer en Cristo, hermano. Vamos a 2 de Pedro, 1:3 al 11. Un texto bastante largo ahorita que elegí para terminar, pero que inicia perfectamente hablando el apóstol Pedro de que todo se nos ha sido dado, hermano. Todo, hermano. Y esto es de verdad, hermano, y perdón que utilice la palabra, para que tú y yo no vivamos de una forma mediocre. No vivamos de una forma mediocre, hermano. Porque en Cristo ya tenemos todo, hermano. Tú y yo ya tenemos todo, hermano, para trabajar todos los días de una forma que le glorifiquemos.
Tú y yo tenemos en Cristo todo para que tú y yo no peleemos como perros y gatos con nuestros cónyuges. Tú y yo tenemos todas las herramientas para que cuando en la relación con tus hijos puedas edificarlos y llevarlos a la vida de piedad. Hermano, todo se nos ha sido dado en Cristo. Dice el apóstol Pedro aquí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, decía Calvino, el alma de la vida es la piedad, nos han sido dadas, ¿por qué, hermano? Otra vez leamos esto, hermano. ¿Qué nos ha sido dado por Cristo? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo esto, hermano, una vida piadosa se nos ha sido dada en Cristo por su divino poder. Dice después, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién nos llamó por su gloria y excelencia? Cristo. Cristo, hermano. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hermano, estas promesas son tuyas y son mías gracias a Cristo. Para que por ellas llegases a seis partícipes. ¿De qué naturaleza, hermano? Otra vez, eso leámoslo fuerte y que se nos quede bien grabado. Para que por ella llegases a seis participantes. ¿De qué? Otra vez, ¿de qué? Habiendo huido, y ¿sabes qué? Tú y yo no huimos de esto voluntariamente, ¿eh? Tú y yo no huimos voluntariamente del pecado, tú y yo no huimos voluntariamente de la corrupción, no, hermano. Fuimos tomados por el Señor, fuimos tomados por Él. Dice entonces, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, vosotros, escuche, hermano, entonces, ¿qué debe de hacer el creyente, hermano? Dime algo, hermano, ¿tú fuiste unido a Cristo desde la eternidad? ¿Tú fuiste unido a Cristo en su encarnación? ¿Tú fuiste unido místicamente con Cristo por su Espíritu? Entonces, esto, hermano, esto que vamos a leer es posible para ti y para mí. Es posible, hermano. Nosotros no podemos decir, es que no puedo hacer esto. No, sí podemos hacer esto. Y fíjese qué les dice el apóstol Pedro a creyentes. Dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Lee, estudia, medita. Al conocimiento, dominio propio. Puedes controlarte, hermano, gracias a que tú meditas y lees. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Todo esto lo tenemos los creyentes, añádelo todos los días, hermano, porque si estas cosas están en vosotros, y aquí me gusta mucho como dice el apóstol Pedro, y abundan, no están de poquito, abundan. Si tú y yo buscamos esto como tesoro, como maná, como comida, como alimento, estas cosas van a abundar, hermano, van a abundar. No os dejarán estar, ¿qué? Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no vivimos una vida cristiana como deberíamos de vivirlo? Porque no ponemos diligencia a esto. Hermano, nunca es suficiente el pequeño tiempo de oración que tenemos, siempre falta más. Nunca es suficiente el tiempo de estudio, siempre falta más. Siempre falta más, hermano. Todos los días falta más y más y más. Pero el que no tiene estas cosas, dice el apóstol Pedro, tiene la vista muy corta. ¿Y cómo le llama? Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué pasa con el creyente que no busca esto? Parece como si olvidara que ha sido salvado. Parece que no le han dicho, oye, es que ya fuiste regenerado. No lo recuerdo ni siquiera. ¿Por qué? Porque no soy diligente. Por lo cual, y aquí el apóstol Pedro dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, elección. ¿Qué quiere decir el apóstol Pedro? Cada día afírmate más en aquello que ya te ha sido dado, tu salvación y tu elección. Sigue afirmándote cada día más en la vida de creyente. Sigue creciendo más. Porque haciendo estas cosas, ¿caemos regularmente en pecado, hermano?
Dice Santiago que esto es cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Pero aquí Pedro dice que si hacemos esto, no caeremos jamás. Caemos por nuestra negligencia y no llevamos fruto por nuestra negligencia. Pero aquí, hermano, entonces tú y yo debemos aferrarnos cada día más a esa unión con Cristo. Tú y yo podemos aguantar orar más tiempo porque estamos unidos a Él. Tú y yo podemos perdonar porque estamos unidos a Él. Tú y yo podemos amar y estudiar su palabra porque estamos unidos a Él. Hermano, todo ya se nos fue dado en Cristo, hermano. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No quiere decir que por esto que hagamos vamos a entrar al cielo, sino que en el cielo habrá recompensas, hermano. ¿Cómo quieres llegar al cielo y cuáles crees que serán tus recompensas? Como dije, hermano, antes, podemos terminar la carrera de dos formas. Como Pablo, que termina la carrera y dice, he peleado la buena batalla. He peleado, ya acabé. Estoy satisfecho de lo que he hecho en Cristo en la obra. Por lo demás me espera la corona de justicia que me dará mi Señor. Termina de una manera buena, gozosa, con ánimo. Y por otro lado tenemos a un Sansón que acaba avergonzado, humillado y siendo el escarnio de todos. Salvo, sí, pero ¿cómo terminó la carrera? Hermano, en Cristo ya se nos fue dado todo, hermano. Todo, hermano. En Cristo, entonces, hermano, esforcémonos y sigamos hacia adelante. Por último, hermano, la hojita que les di es una hojita muy pequeña y es una actividad de 5 minutos. A manera como de resumen, léala, hermano, y une con los incisos la respuesta correcta y su concepto. Así que tienen este tiempo que nos queda, hermano, 5 minutos para que después la podamos resolver. Lo hice a manera, hermano, de que los conceptos básicos de esas enseñanzas hasta ahorita, hermano, ya las tengamos hechas o ya lo tengamos para estudiar. Con esa hojita, hermano, puede estudiarlo, así que tiene ese tiempo para terminarlo. ¿Cuál, hermano? Ah, sí, creo que me faltó una. Sí, una lo repetí, creo que es la unión mística, ¿no? Pongan cualquiera de las dos, hermano. Está bien cualquiera de las dos, sí. Sí, A y C, me dijiste, ¿vale, no?